Después de una dura jornada laboral, Jerry Hanson, cardiólogo del Hospital Central de la ciudad, entró en su restaurante favorito, una brasería. Tenía mucha hambre. Hizo el pedido y echó un vistazo al pequeño comedor. Jerry miró el camarero que se hacía paso entre las mesas para servirle su comida, y de repente oyó un fuerte grito femenino. Una de las chicas sentadas frente a él se levantó de su silla de un salto y se puso a tomar aire a bocanadas. Se agarró la garganta con las manos y al llegar hasta el pasillo empezó a deslizarse al suelo. En ese instante, el hombre oyó la voz de su amiga. ¡Ayuda! ¡Se ha atragantado! ¡Llamen al médico! ¿Hay un médico por aquí? ¡Socorro! ¡Se está muriendo! Jerry Hanson se levantó bruscamente y se apresuró a ofrecer ayuda. Apartó a la amiga, que ya estaba histérica, y se sentó en el suelo al lado de la otra chica. «Soy médico, que no cunda el pánico. Llamen a una ambulancia». Primero trató de sacar el trozo que obstruía la tráquea con los dedos, pero no lo consiguió. El fragmento de comida se había atascado y la chica ya casi se ponía azul, mientras que sus intentos de tomar aire eran en vano. Estaba a punto de perder el conocimiento y sus ojos estaban rodando de una forma tan violenta que se salían de sus órbitas. Al recordar el curso teórico de primeros auxilios, Jerry le puso las manos sobre la barriga, una encima de la otra, y comenzó a realizar unos fuertes empujones hacia el diafragma, pero no sirvió de nada. Era necesario actuar de inmediato. Entonces, Jerry Hanson fue corriendo hasta su mesa, agarró un cuchillo para carne y en un instante volvió a estar al lado de la chica que yacía en el suelo. Dobló su chaqueta, se la colocó debajo del cuello y echó su cabeza hacia atrás. Calculó más o menos la distancia a los ligamentos e hizo una incisión profunda. Luego sacó rápidamente un bolígrafo de su bolsillo interior, lo desenroscó, le quitó el cartucho de tinta e insertó ese pequeño tubo de plástico en la incisión. La joven respiró, emitiendo un silbido, y abrió los ojos. Jerry Hanson se limpió el sudor de la frente y con un gesto le indicó a su paciente que permaneciera inmóvil. Ahora solo quedaba esperar a la ambulancia. Pasaron unos escasos minutos cuando los médicos de emergencia entraron corriendo al restaurante. Jerry Hanson informó al jefe de la brigada de las decisiones que había tomado, dándole todos los detalles y le indicó sus datos personales por si podían hacer falta. El médico que acudió al local le estrechó la mano con gratitud y dijo: «La chavala tuvo suerte. Usted lo hizo todo muy bien. De lo contrario ya habría muerto. Y ahora que considere este día como su segundo cumpleaños». A la víctima la colocaron rápidamente en una camilla y la llevaron a la ambulancia. El hombre lo siguió con la mirada mientras se alejaba. Nunca había tenido que hacer este tipo de cortes, pero ahora estaba orgulloso de sí mismo por haber logrado salvar la vida de una persona. La mañana siguiente empezó para él con las felicitaciones de sus colegas y luego una llamada del jefe del equipo médico de emergencia. La noticia de su hazaña recorrió rápidamente todo el hospital. Pasaron 3 días desde aquella operación repentina, pero los colegas se negaban rotundamente a olvidar el caso. El 4.º día, cuando ya casi era la hora de cenar y el hombre estaba a punto de ir al comedor, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Una mujer de mediana edad y de estatura más bien baja se paró en el umbral. «Vuelva dentro de unos 40 minutos, por favor, si no le importa. Es mi hora del bocadillo», dijo el médico a la paciente. Pero ella no tenía prisa por salir de la consulta. En vez de eso, dio un paso decidido hacia la mesa del doctor. Abrió su bolso, sacó un formulario y se lo arrojó a las manos. Jerry Hanson recorrió con la mirada las líneas del documento y levantó la vista desconcertado. «¿Una denuncia? No entiendo nada. Es broma. ¿Quién es usted?». El doctor empezó a enfadarse. «Soy la madre de aquella pobre niña a la que usted le cortó la garganta». Sus labios temblaban de rabia. «¿Cómo se atrevió a realizar una operación así sin conocimientos necesarios? ¿A qué viene todo esto? Soy médico. Dio la casualidad de que estaba en aquel local.
Valoré la situación y sabía perfectamente lo que hacía, dijo Jerry Hanson sorprendido y furioso. ¿Con que es médico? Sí que se nota, dijo la mujer. No es usted cirujano, es cardiólogo. Pues dedíquese a tomar la tensión a las ancianas y no se meta en las cosas de las que no tiene ni la más remota idea. La mujer tomó aliento y continuó su ardiente discurso. ¡Ay, pobrecita de mi Susan! La dejó usted sin voz. Y es que ella es solista del coro académico y estaba preparándose para participar en un concurso internacional. Pero no lo entiende. Le salvé la vida, dijo Jerry Hanson sin poder creer que todo aquello le estaba pasando a él. ¡No! ¡Se la ha destrozado!, dijo la mujer entre sollozos. Según ella, su hija Susan era una cantante de mucho talento, pero el médico puso fin a su carrera y no se sabía cuándo iba a recuperar su voz, e incluso si era posible. Aquella señora, María Anderson, viuda de un conocido empresario de la ciudad, tenía contactos y medios suficientes para complicar la vida del médico. Al acabar de soltar amenazas en la oficina de Jerry, la mujer salió furiosa y cerró la puerta de un golpe. El hombre se frotó las sienes, se concentró en sus pensamientos y durante unos minutos estuvo mirando desconcertado delante de sí. Estaba seguro de que todas las acusaciones en su contra eran absurdas. La investigación preliminar fue muy rápida. Un par de semanas después lo llamaron y le anunciaron la fecha de la sesión judicial programada. Cuando el hombre apareció en la reunión, se dio cuenta de que no era ningún juicio, sino una masacre demostrativa. No hubo un juicio como tal. Lo que hubo fue la sensación de que en aquella pequeña sala se habían reunido únicamente para anunciar el veredicto. Comenzó la reunión y el fiscal, que se levantó de su silla en completo silencio, leyó lo siguiente. Jerry Hanson es acusado de causar lesiones corporales moderadas por negligencia a la víctima Susan Anderson. Al oír esas palabras, Jerry Hanson apretó los puños y clavó su mirada en la mesa. Mientras tanto, la acusación le contó al tribunal con entusiasmo y detalles pintorescos cómo un médico sin formación, que además no estaba en el cumplimiento de su deber en ese momento, perjudicó la salud de Susan Anderson con unas acciones incompetentes. Los testigos fueron llamados uno por uno para confirmar el hecho. El primero, en nombre de la acusación, fue el médico de cabecera de la víctima. Durante media hora rugió detrás del podio, diciendo que, debido a las acciones analfabetas de Jerry Hanson, la joven muy probablemente ya no podría cantar. En ese momento, el abogado de Jerry levantó la mano y expresó su opinión. ¿Por qué no le dice a la corte que ya en el hospital, después de que mi cliente le hiciera la incisión necesaria, la víctima fue sometida a otra intervención quirúrgica en la garganta, más seria que la primera, porque había que intentar sacarle el trozo de comida atascado? El médico que fue el testigo se encogió de hombros y respondió. Pero este fue un final lógico de las acciones ya realizadas. Si Jerry Hanson no hubiera intervenido, habría sido posible prescindir de toda cirugía. Él calculó mal el grado de peligro. Nada más, dijo el testigo al terminar su discurso. Luego miró hacia Jerry, volvió a su sitio y, sin esperar el final de la reunión, un rato más tarde partió para ocuparse de sus propios asuntos. Entonces se le dio la palabra a la amiga de la víctima, que se llamaba Amelia. Y ésta afirmó con bastante sinceridad que si el acusado no hubiera tomado la iniciativa en sus manos, ella misma habría podido ayudar a Susan. Después de todo, se iba a graduar de la Facultad de Medicina, y Jerry Hanson no le dejó hacer nada. Al escucharlo, Jerry casi se atragantó. Recordaba perfectamente la imagen de la chica que parecía incapaz de reaccionar, pidiendo ayuda, porque ella misma estaba desesperada. Entonces llamaron al camarero, quien confirmó las palabras de Amelia. El último en hablar fue un médico de urgencias que había asistido al local cuando le habían llamado. Él fue el único que afirmó que la ayuda fue prestada a tiempo y que todas las intervenciones fueron justificadas. Pero admitió que tales acciones tienen que realizarse por un especialista,
Sin embargo, no había tiempo para transportar a la víctima al hospital porque se habría asfixiado. Trató de explicárselo todo a la corte. Desgraciadamente, nadie iba a prestar atención a lo que decía, porque había muchas pruebas de la culpabilidad de Jerry Hanson. Nadie del hospital fue invitado a confirmar las calificaciones del médico y se sintió muy desanimado. Al recoger los papeles, la jueza se dirigió a la sala de conferencias para luego anunciar el veredicto. «Estoy satisfecha con el proceso», dijo María Anderson. Se inclinó hacia el acusado y le susurró con rabia. «No se asuste, no irá a la cárcel, pero con su triste salario estará pagando la compensación el resto de sus días». Con una mueca burlona en la cara, se les acercó con paso lento la víctima que no paraba de masticar una barrita de chocolate. Miró a Jerry Hanson con desprecio, abrazó a su madre y abrió la boca para soltar algo venenoso e insultante. Pero de repente se agarró la garganta y trató de tomar aire. Enseguida se dio cuenta, horrorizada, de que estaba sufriendo un extraño espasmo y que el aire había dejado de penetrar en los pulmones. Susan se tambaleó y, aferrándose a su madre, comenzó a deslizarse lentamente al suelo. La mujer, asustada, trató de agarrar a su hija, pero no la pudo sujetar y se cayó al suelo detrás de ella. Comenzó a sacudir a su hija, sujetándola por los hombros, gritando su nombre en voz alta. Después de unos suspiros convulsivos, la joven se dobló y perdió el conocimiento. «¡Amelia! ¡Ayúdame!», gritó la mujer muerta de miedo. Pero la estudiante de medicina solo puso los ojos en blanco y negó rotundamente con la cabeza. Aquella chica no tenía ni idea sobre qué podía hacer en una situación así. Los ojos de María Anderson recorrieron la habitación. En algún rincón entre la gente debía estar el médico de urgencias. Cuando lo localizó con una mirada, le miró con una cara suplicante, pero él solo sacudió la cabeza y comenzó a marcar el número de la ambulancia abiertamente, ya que no quería ser el próximo acusado. Además, en aquel momento no estaba de servicio. Al ver que Susan se volvía cada vez más azul, María Anderson se dio cuenta de que no había dónde buscar ayuda y que su hija moriría en sus brazos antes de que llegaran los médicos. Soltó un grito de desesperación y, mirando a Jerry Hanson, alzó las manos en un gesto de súplica. Se arrastró hacia él de rodillas y entonces, él mismo, volcando una silla, se dirigió corriendo hacia la joven desmayada. Encontró un bolígrafo en su bolsillo. Lo desenroscó rápidamente, lo sacudió para que el cartucho se cayera al suelo y se inclinó sobre la paciente. Examinó cuidadosamente los puntos de su cuello, los abrió fácilmente e insertó el tubo de plástico del bolígrafo en la laringe de Susan, justo en la incisión que había hecho en el restaurante. Cuando la joven volvió en sí con un suspiro entrecortado y convulso, el doctor miró a todos los presentes con una mirada desolada y, tratando de calmar el temblor de sus manos en un silencio resonante, regresó lentamente a su sitio. Después de aquello, María Anderson suplicó su perdón ante Jerry. Y él fue absuelto de todos los cargos en la sala del tribunal.